Vamos a tomar contacto con el vicepresidente del Senado, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? La saludo desde La Serena. Qué agradable. Bueno, senador, partamos por lo que ocurrió el día de ayer, porque hay bastantes críticas y sobre todo desconfianza de que este acuerdo para que se despache un proyecto en el mes de enero, el proyecto de pensiones, nada menos, no es cualquiera, sino que es este, porque se han incumplido ya tantos acuerdos. Sí, efectivamente, y de hecho yo soy de los que votó a favor de la reforma provisional de la presidenta Bachelet y también llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados con el gobierno del presidente Piñera, la famosa fórmula del 3+3, de lo cual por lo menos después se rescató la pensión garantizada universal, que ayudó a mejorar mucho las tasas de reemplazo de las pensiones. Pero recordemos, Matilde, que lo que nosotros recibimos como Senado desde la Cámara de Diputados fue una cáscara de reforma provisional, sin contenido. Recibimos un proyecto que venía con la idea de legislar aprobada, pero sin contenido, porque se había rechazado esta fórmula del 3+3. ¿Por qué? Porque se consideraba que transversalmente destinar solo un 3% a cuentas individuales iba a mejorar las pensiones actuales, pero no iba a mejorar las pensiones futuras. Entonces, este acuerdo que se logró ayer en la Comisión de Trabajo, y yo felicito a sus integrantes, y donde el liderazgo del ministro Marcel fue muy importante, también por supuesto el liderazgo de la ministra Jara, es un acuerdo muy importante porque no es solamente respecto al procedimiento, como se ha dicho, acá hay una serie de principios y de contenidos que vienen dados por el acuerdo de la mesa técnica, que también fue transversal. Reconocer que hoy día las mujeres tienen lagunas previsionales, que tiene que haber compensación en beneficio de las mujeres, que mujeres y hombres en igual cantidad de años cotizados, con iguales remuneraciones, deben tener la misma pensión, que tenemos un problema actual, que tenemos que mejorar las pensiones actuales, pero que el día de mañana, cuando los actuales trabajadores jubilen, tenemos que reconocerles un mayor aporte para que puedan jubilar mejor. Por eso este bono de reconocimiento del 2%, que es un tema que defendió mucho el senador Rodrigo Galilea en la Comisión de Trabajo, que habían planteado otros economistas. Por eso también este 1% de solidaridad, sobre todo en favor de las mujeres. Yo creo que es un buen acuerdo que nos va a permitir en enero devolverle a la Cámara de Diputados un proyecto que sí tiene un contenido. ¿Por qué? Porque lo que acuerda la Comisión de Trabajo es aprobar en general, pero de inmediato ir votando en particular de manera de darle certeza a la ciudadanía de que por fin vamos a tener una reforma de pensiones que mejore las pensiones. Pero para eso, senador, y lo quiero llevar al tema de los tiempos, que ahí lo plantea el diputado Ilavaca, que tiene un punto, porque dice, se va a despachar, va a salir del Senado en enero, en febrero hay receso legislativo para empezar en marzo, cuando justo ya comienzan a desplegarse las campañas, incluso ya la campaña presidencial, va a ser nuevamente un proyecto muerto. ¿Cómo responde usted? O sea, yo sé que ya no depende de usted porque es de la Cámara, pero pareciera tener razón, ¿o no? Que yo creo que una frivolidad a esta altura estar pensando cuándo salimos de vacaciones. O sea, yo creo que acá la diferencia de la Cámara de Diputados, lo que van a recibir los diputados en tercer trámite es un proyecto con contenido, un acuerdo transversal. O sea, yo no entiendo que diputados de gobierno desconfíen de su propio gobierno. ¿De quién están desconfiando? ¿El ministro Marcel, los diputados del Partido Socialista o de la ministra Jara? Entonces les pediría que sesionaran en febrero si efectivamente el proyecto se despacha en enero. O lo aprueben en tercer trámite en enero. Si además, yo escuchaba por ahí el diputado Celi decía que esto se va a discutir entre cuatro paredes. Por favor, esto se va a discutir en sesiones del Senado, televisadas, con invitados, con los mismos académicos que integraron la mesa técnica, donde está Paula Benavides de Espacio Público, que viene de un mundo de centro izquierda, María José Saldívar, que fue ministra del Trabajo del presidente Piñera. O sea, esto no es una tramitación que parta de cero, parte de un consenso que se logró de una mesa técnica con gente que ha venido estudiando cómo mejorar las pensiones en Chile desde hace décadas. Ya, pero lo concreto, ¿usted les pediría entonces sesionar en febrero?
Yo les pediría aprobar el proyecto en tercer trámite la última semana de enero, si quieren, para que se vayan en febrero tranquilos de vacaciones. Pero insisto, acá lo importante es que se va a trabajar avanzando contenidos, artículo por artículo. Porque ¿cuál era la alternativa, Matilde? Para explicarlo. Usted conoce cómo se tramitan los proyectos de ley del Senado, pero expliquémosle a la gente. La alternativa era votar en general en la comisión, después aprobar la idea de legislar en la sala, y después que volviera a la comisión con un plazo para recién ahí presentar indicaciones. En cambio, lo que se acordó es que se va a votar en general y de inmediato se empieza a votar en particular. Como en la Cámara. Exactamente. Normas tan importantes como cómo se va a compensar a las mujeres, cómo se va a establecer un seguro de longevidad para la cuarta edad, cómo se va a mejorar las pensiones actuales, pero cómo se va a reconocer en el futuro este derecho que tienen los actuales trabajadores a tener más cotización para tener mejores pensiones en el futuro. Cómo va a haber más competencia para bajar las comisiones. Todo eso son consensos de la mesa técnica. Yo sé que hay dudas por este bono de reconocimiento, pero, y se lo digo como abogado también, si este bono de reconocimiento está en el depósito central de valores como garantía a los afiliados que el día de mañana se les van a reconocer en su pensión, no solamente incluyendo el reajuste del IPC, sino que también el promedio de rentabilidad que han tenido los fondos de pensiones, para que no pierdan valor adquirido. O sea, ¿por qué cada vez que se llega a un acuerdo, no sé, pues salen voces diciendo esto en la cocina? Perdón, si nosotros estamos obligados a llegar a un acuerdo, y se lo digo además con la tranquilidad de haber votado a favor la reforma previsional de la presidenta Bachelet y la reforma previsional del presidente Piñera. Pero senador, ¿cómo está el ambiente? Porque es la primera vez que estoy viendo en la UDI digamos, la apertura a que no sea un 6-0. Estaba escuchando ahí al diputado Leal diciendo que ya estaba en un 5. Probablemente se pudiera tal vez ya comenzar a negociar un poco más, que ese es uno de los puntos, tal vez no es, en la práctica pudiera no ser el central, pero es el que genera más polémica. Efectivamente, Matilde, porque acá se hicieron las cosas bien. Se puso los bueyes delante de la carreta y no al revés. Se juntaron los técnicos y los técnicos dijeron, a ver, tenemos que mejorar las pensiones actuales y tenemos que mejorar las pensiones futuras. Entonces, una buena fórmula esto, de que se utilice parte de la cotización para mejorar a quienes ya jubilaron en malas condiciones, con bajas tasas de reemplazo, a pesar de la pensión garantizada universal, pero el día de mañana vamos a tener que devolverle a esos trabajadores para que puedan cotizar en mejores condiciones, porque efectivamente economistas como Josep Ramos, David Bravo, que vienen más bien de un mundo de centro-izquierda, para no politizar la discusión, dijeron y advirtieron, destinando solo un 3% a cuentas individuales, no vamos a mejorar las pensiones futuras. Entonces, esta fórmula resuelve ese problema. Con las pensiones futuras y con las pensiones actuales. Se incorpora más competencia al sistema para bajar las comisiones, los costos del sistema. Esta famosa discusión de la separación de la industria. Yo creo que se está resolviendo de manera bien, porque se va a aprovechar el know-how, el conocimiento, la experiencia, las economías de escalas que tienen las actuales administradoras. Van a poder entrar otros actores, las compañías de seguro, pero al mismo tiempo va a haber una separación legal, contable, que hace más transparente la administración del sistema, evita los conflictos de interés. Entonces, yo prefiero celebrar que hay un acuerdo. ¿Qué es lo que nos pide la gente en la calle? Acá en la Plaza de La Serena me acaba de decir un adulto mayor, por favor, déjense de pelear, senador, pónganse de acuerdo y mejoren las pensiones de una vez por todas. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, le digo, ver para creer, así que vamos a seguir conversando sin duda sobre esto. Ahora, senador... Ya hay un marco de un acuerdo. Por lo menos ya, pero ahí tiene que cumplirse el acuerdo, por eso hay que esperar todavía para ver si eso se cumple. Lo quiero llevar a otro tema. Cuando el senador Provence le dice, no te vayas a arrepentir, a propósito de que pasara el proyecto de los notarios a esta comisión de constitución cuando no debía pasar, no tenía por qué pasar. ¿De qué se podía arrepentir, senador?
Se refería precisamente a los dos temas que han generado más controversia, Matilde, y que decidió, y son las razones por las cuales la mayoría de la sala del Senado decidió que este proyecto sea revisado en la Comisión de Gobierno Interior. Uno, esta famosa indicación que subimos ayer, que en marzo los senadores de la Comisión de Constitución acordaron con el gobierno de no inhabilitar a los familiares de los parlamentarios para ser conservadores o notarios. Y el senador Osandón y otros senadores dijeron, ¿sabe qué? Nosotros queremos insistir en este tema por tema de transparencia, creemos que es importante que exista esa inhabilidad. Y otro tema era la conformación de las juntas electorales, porque con la reforma el gobierno va a poder nombrar 90 notarios que además van a conformar las juntas regionales. Yo sé que algunos dicen que esto va a ser en un año más, pero bueno, es un tema de preocupación que tiene que ser. Y la senadora Paulina Duanovich, en esa misma sesión, además, argumentó que hay temas que tienen que ver con las regiones, con el CERNAC, que tiene que ser conocido por la Comisión de Gobierno Interior. Así que yo... Ya, pero después dijo que se había equivocado. No, pero en Tolerancia Cero, en su canal, dijo el domingo que ella volvería a votar a favor. Entonces, mire, yo sé que estamos en el reino de la desconfianza, pero habían buenas razones para que el proyecto sea revisado en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Gobierno Interior, que es lo importante y es lo que acordamos esta semana. Mire, recién va a ver el informe de Constitución en un mes más. Y ahí se va a acordar el plazo, que la idea es que sea un plazo muy acotado, para que la Comisión de Gobierno Interior revise estos temas específicos. Por lo tanto, el gobierno va a insistir en reponer esta disposición y van a tener que votar de nuevo. Ahí el senador Huenchumilla había votado porque no se inhabilitara a los parlamentarios en consideración en que probablemente se tendría que haber abstenido si su señora es notario, ¿no? Mire, la inhabilitación es un tema que tiene que resolver cada senador en su conciencia, pero que tenía razón el senador Osandón y el senador Proens, que al menos esto ameritaba una segunda discusión, si los parientes de los parlamentarios debían ser inhabilitados para ser notarios o conservadores, aun cuando cambia el sistema, porque ahora para ser justo lo va a ver la alta dirección pública, pero yo creo que es una discusión válida, así que no me arrepiento de haber votado a favor, igual que la mayoría de la sala, en que este proyecto sea revisado por la Comisión de Gobierno Interior. Así que hice bien en confiar al senador Rafael Proens, que además yo le tengo un cariño y un respeto muy grande al senador Proens. Usted sabe que fue uno de los artífices del acuerdo que se logró en el royalty minero, es un gran senador, siempre actúa de buena fe y uno siempre tiene deferencia cuando un jefe de comité plantea en la sala estas cosas. Entre paréntesis, Matilde, yo siempre supe que el micrófono estaba abierto, ¿eh? Yo no tengo nada que ocultar, de hecho le dije al presidente, oiga, el micrófono está abierto, y voté a favor igual, porque creo que era importante que la Comisión de Gobierno Interior revisara estos temas. Ya, le hizo caso entonces, no caso, dijo usted, le hizo caso, claro, y ahí lo que se entendió es que se estaba conociendo algo de lo que no nos hubiéramos enterado si no hubiera sido porque el micrófono estaba abierto, lo que generaba en este ambiente de incredulidad y de desconfianza crea todo un halo que a lo mejor no era tan así. Sí, pero mire, hay que presumir la buena fe en la vida y yo presumo la buena fe de todos mis colegas. Senador, lo quiero llevar al último punto, que es Venezuela, y quiero que usted me califique sobre todo la postura que dio a conocer ayer el presidente Boric. ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Qué le parece y cuáles son los pasos que usted, a su juicio, se debieran seguir dando? Yo creo que no podemos sino valorar lo que ha sido la actitud desde el primer día del presidente Boric. Fue el primer presidente en desconocer los resultados, en exigir que existieran resultados verificables. Nosotros obviamente queremos que dé un paso más, que el paso que ha dado la Unión Europea, Estados Unidos, el Centro Carter hoy día, que ha dicho claramente que todo indica que las elecciones las ganó Edmundo González, el candidato de la oposición. Yo sé que hay una diferencia entre reconocer un triunfo y reconocer a Edmundo González como presidente electo. Yo entiendo. Pero ¿qué es lo que debería hacer Chile y lo que debería hacer Brasil?
y se lo pedimos al presidente Lula en una carta que le entregamos con el presidente del Senado, que ellos jueguen un rol, particularmente el presidente Lula, porque el presidente Boric sabemos que pasó a ser un enemigo de Maduro, lo que habla muy bien del presidente Boric, pero permitir una transición a la democracia. ¿Y qué es lo que nos dice la oposición venezolana? Que ellos ven la transición chilena como un ejemplo de lo que se puede hacer, desde una dictadura que viola los derechos humanos, que hoy día está violando los derechos humanos, secuestrando opositores, creando una sensación de terror hacia la democracia. ¿Para qué? Para que Edmundo González asuma como presidente electo de Venezuela el 5 de enero, porque esa es la voluntad del pueblo de Venezuela y hoy día lo reconoce el Centro Carter, que fue invitado por la dictadura de Maduro como observadores. Fueron los únicos observadores validados por la dictadura de Maduro y hoy día no solamente han ratificado que no hubo hackeo, que Maduro intentó cometer un fraude, como lo ha dicho el presidente Boric, sino que además Edmundo González ganó la elección por más del 60% de los votos. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Parar la represión, la violación de los derechos humanos. Entiendo que se está viendo una nueva resolución de la OEA. Chile ya votó a favor de una resolución de la OEA en esa línea, y permitir una transición a la democracia. Ahora, claro, lo que decía el presidente Boric ayer era que no confiaba en la independencia ni en la imparcialidad de las instituciones electorales venezolanas, y decía que no iba a validar resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes. Eso acaba de ocurrir, por lo tanto, Chile tendría que validar el resultado aun cuando no pueda reconocer a un presidente porque no tiene ningún poder sobre el Estado venezolano. Sí, bueno, nosotros hemos conversado con el canciller, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, con el embajador Jaime Gormuri, que además fue expulsado de la embajada, con todo el personal diplomático, con los familiares, hasta con los perros tuvieron que abandonar Venezuela con sus mascotas en 72 horas, que finalmente acá lo que tenemos que hacer es validar, como lo ha hecho el Centro Carter, las actas, que no son las actas de la oposición, son las actas verdaderas, pero que logró la oposición poder recuperar en más de un 80%, exhibirlas, publicarlas. Ahí están las actas, estado por estado, mesa por mesa, y dan como claro ganador a Edmundo González. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Chile en este momento? Si usted me pregunta, Matilde, que no haya hecho hasta ayer, validar el informe del Centro Carter como veedor internacional. Muy bien, senador Matías Walker, le queremos agradecer. La última pregunta, porque la UDI hoy día le pidió al gobierno, primero la convocatoria era para que diera la nacionalidad por gracia a un grupo de venezolanos perseguidos por el régimen. Luego se precisó que eran 7. La ministra vocera dijo que eso no correspondía porque significaba incitar a una migración. Y hay venezolanos que dicen que si alguien se siente perseguido, se puede hacer la denuncia a la Fiscalía. Por lo tanto, ¿la intervención de un partido en esto ayuda o, digamos, solamente hace más dificultosos los caminos? A ver, lo cierto es que hay destacados dirigentes de la oposición venezolana en Chile, como Romer Rubio, que ustedes lo han entrevistado, sí, por supuesto, él estaba ahí hoy día. Varias veces en este canal. A él le anularon el pasaporte. ¿Por qué? Porque ha levantado la voz contra el régimen, ¿no? Él ya está viviendo en Chile, ya está haciendo el trámite de nacionalidad. Algunos de ellos ya llevan más de 5 años, ya cumplen con todos los requisitos establecidos en la ley para obtener la nacionalidad chilena. A eso me imagino que se refieren estos dirigentes. Ahora, yo creo que estas cosas, mientras menos estridencia se utilice para plantearlas y se puedan hacer gestiones más directas, como lo hizo la presidenta Bachelet, recordemos que acogió en la Embajada de Chile en Caracas a todos los magistrados del Tribunal Supremo que en su momento fueron perseguidos por la dictadura de Maduro. Yo creo que es mejor. Estas cosas hay que hacerlas con menos estridencia, con más efectividad, pero yo creo que está confundida la ministra Vallejo, porque nadie ha planteado traer venezolanos a destajo, al contrario, hemos planteado controlar las fronteras. La situación es qué pasa con destacados líderes venezolanos que llevan más de 5 años en Chile y a quienes la dictadura de Maduro
que hoy día ha tratado de la peor forma al presidente Boric, les ha anulado el pasaporte para que no puedan denunciar ante el mundo las violaciones de los derechos humanos. De eso estamos hablando. No sé lo que planteó la UDI, pero yo al menos creo que ese tipo de situaciones son absolutamente atendibles, de acuerdo además a tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile en materia de asilo político. Yo creo que se confundió la ministra Vallejo, y el llamado que yo le hago a los parlamentarios de la UDI es a plantear estos temas con menos estridencia y con más efectividad. Bien, ahora sí, senador, muchas gracias, lo saludamos nuevamente, que tenga una muy buena tarde, seguimos en contacto. Muchas gracias, Matilde, está bien.